Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos insiste hoy en la segunda lectura que no podemos ser como los hombres terrenales. Los hombres terrenales viven para las cosas terrenales. Nosotros vivimos para las cosas celestiales. Vivimos para las cosas celestiales. Y las cosas celestiales significa vivir de acuerdo con las cosas del Espíritu, no con las cosas de la carne, de la materia y de los diablos. Así que el primer Adán se comportó como un hombre terrenal, es decir, nuestro padre. De ahí venimos todos. Y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, se ha comportado como un hombre espiritual y nos ha elevado para que nosotros vivamos de acuerdo con la vida espiritual. Y de acuerdo con la vida espiritual, nosotros que somos hijos de Dios libres, no podemos caer en la idolatría. El hombre terrenal tiende a idolatrar las personas, a idolatrar las cosas, a idolatrar los objetos, a idolatrar todo. ¿Y qué es un ídolo? Poner en el corazón otra cosa que no sea Dios. Cuando yo pongo en mi corazón otra cosa que no es Dios, entonces me convierto en un idólatra. Porque cada mañana que me levanto, cada noche que me acuesto, debería yo decir: perdóname, Señor, te he ofendido, he vivido para mí mismo, he vivido centrado en mis cosas, pero no he vivido centrado en ti, deseando y esperando el reino de Dios, deseando y esperando alcanzar el cielo. Nosotros, nos dice la palabra de Dios, somos personas inteligentes. Y ayer, como le enseñaba a las niñas, que les hablaba de la manera más sencilla que yo podía, entonces les decía que Dios nos había dado inteligencia, que Dios nos había dado voluntad y que Dios nos había dado memoria. Como personas inteligentes, podemos hacer cosas inteligentes. Podemos vivir en la racionalidad, en el sentido común y en el orden establecido que Dios nos ha dado. Este orden está impreso en la creación. Está impreso en un gato y en una gata. Está impreso en un caballo y en una caballa. En una bestia, en una yegua. Está impreso en una vaca y en un toro. Está impreso en un león y una leona. Está impreso en toda la naturaleza. Significa que en la naturaleza hay un orden establecido que todos tenemos que guardar. Por eso, lo que hacemos con la naturaleza no lo degradamos, sino que lo elevamos en el orden de Dios. Utilizamos los animales en el orden de Dios. Hacemos uso de las cosas que Dios nos ha dado en el orden de Dios. Utilizamos nuestro cuerpo y hacemos uso de nuestro cuerpo en cuanto a las realidades terrenas en el orden de Dios. Por eso en el orden de Dios un hombre y una mujer se casan. En el orden de Dios un hombre y una mujer tienen hijos. En el orden de Dios un hombre y una mujer rezan y elevan su corazón hacia Dios y enseñan a los hijos a elevar el corazón hacia Dios. En el orden de Dios hay instituciones establecidas
que hoy desafortunadamente están corrompidas en muchas partes del mundo, por no decir en casi todo el planeta. Las instituciones se han convertido para servir a los diablos, para servir a los hombres, para servir el orden de los diablos, pero no para servir el orden de Dios. Las familias solas, sin instituciones, pues no pueden subsistir. Nosotros venimos de una cultura española venimos todos, ¿sí? De costumbres españolas venimos todos, de músicas españolas venimos todos, de idiosincrasias españolas venimos todos, de formas de concebir el mundo venimos todos, pero sobre todo nosotros podemos pensar a Dios en español, hablarle a Dios en español, comprender a Dios en español, sentir a Dios en español, y es en español que podemos hablar a Dios. Así que dice, recapacitar, ¿qué le estáis ofreciendo a Dios y qué estáis ofreciendo a los ídolos? Cuando celebramos la Santa Eucaristía, levantamos el cáliz de la salvación. Y este cáliz que consagramos los sacerdotes y que ofrecemos para que las personas beban el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener el cuidado de que no lo ofrezcamos a los demonios, porque no nos podemos poner en comunión con los demonios. Nosotros nos ponemos en comunión con Cristo, con su reino, con su verdad, con su santidad y con su cuerpo místico que es la Iglesia. Así como cristianos católicos, compartimos el pan y compartimos la comunión, sea la comunión sacramental o sea la comunión espiritual. Con una sola Eucaristía que se celebre en el mundo, con una sola, basta para que todo el planeta sí comulgara espiritualmente y deseara que Cristo viniera al corazón con toda el alma y con todo el ser. Pero perdidos en las comuniones con los demonios, pensando que comulgan con Cristo, han perdido el espíritu de oración y devoción. Y el espíritu de oración y devoción nos implica disipación en el rezo, en la oración, en la distracción. Está bien claro, como lo dice el cardenal Sarade, en lo cual yo estoy 100% de acuerdo. Aquellas almas que sostienen la iglesia son las que se levantan temprano en la mañana a orar. Y como he insistido yo, prenden una vela, ponen un Cristo, se arrodillan y ahí en silencio están con el amado. Y algunos dirán, como San Francisco de Asís, el amor no es amar, el amor no es amar. Y algunos por la noche, otros en las mañanas, pero no hay mejor momento para orar que cuando los diablos están de fiesta. Es decir, en esos momentos de las 3 de la mañana o de las 12 de la noche, cuando muchos utilizan estas horas para pecar, nosotros las utilizamos para orar. Así que vivimos en una realidad y nosotros no podemos ponernos en comunión con el mal, ni permitir que el altar de Dios sea ofrecido para el mal. No podemos ofrecer el altar de Dios de ninguna manera a falsos ídolos, porque el altar de Dios es para poner nuestro corazón y para que en el altar de Dios los corazones de muchas partes del mundo se pongan en comunión con un solo altar. Le preguntaban a María Sigma, ¿y dónde se encuentran las almas del purgatorio? Alrededor de los altares donde se celebra debidamente la Eucaristía. De modo que a mí no me cabe duda que alrededor de este altar, aquí en esta casa, pues hay muchas almas del purgatorio, esperando el refrigerio de la Santa Eucaristía y esperando entrar en la comunión con el amado, porque en el purgatorio de una o de otra manera se ven separados y desarraigados del amor de Dios porque no están en plena comunión con Dios todavía.
Es verdad que el alma no está condenada, pero tampoco está completamente salvada. Así que los gentiles sacrifican a los ídolos. Los gentiles ofrecen a los ídolos. Los gentiles pierden la gracia ofreciendo oraciones a los demonios, inclusive ofreciendo el mismo cuerpo y la sangre del Señor a los demonios. Ya sabemos cómo, cosa que he repetido yo miles de veces. Así que el que ofrezca el cáliz de la salvación y la patena de la salvación a los demonios, la palabra de Dios nos dice que es reo de muerte. ¿Sí? No podéis participar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. ¿O es que esperamos provocar la cólera del Señor, dice la palabra de Dios? ¿O es que nos creemos acaso más sabios o más fuertes que Dios? No es lícito. No es lícito ir contra las leyes de Dios. No es lícito creerme yo mismo Dios y juzgarme por mi propio criterio. No es lícito. Es propio de la rebeldía de Satanás. Así que lo que comamos, lo comemos con verdadera humildad. Lo que oramos y lo que ofrecemos, lo hacemos con un espíritu de sacrificio, de silencio, de recogimiento y sobre todo de amor. Así que, como dice la palabra de Dios, si algún pagano os convida a vosotros y aceptáis comer con él y no sabéis qué estáis comiendo, estáis excusados. Pero si un pagano os invita y sabéis qué estáis comiendo, no tenéis salvación. Porque cuando tenéis conciencia de lo que estáis haciendo, es el reo de muerte. Cuando estáis engañados por otro y no sabéis lo que estáis haciendo, podéis alcanzar la misericordia, el perdón y la bondad de nuestro Dios. Así que todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor y sobre todo como meta única que tenemos todos, llegar al cielo. El negocio más importante de cada uno de nosotros es llegar al cielo, salvar nuestras almas, luchar contra los demonios con la gracia que nos viene de Dios. Y la única manera de vencer los demonios es con la oración. Y otros pueden y tienen la capacidad de agregar el ayuno. Y otros tienen y pueden y tienen la capacidad de agregar las humillaciones, los desprecios, las persecuciones. Así que en vez de estarnos lamentando por las persecuciones y los desprecios, los guardamos en silencio, en el silencio de nuestro corazón, lo ofrecemos por el perdón de nuestros propios pecados y lo ofrecemos para que Dios pueda salvar otras almas de la condenación eterna. Porque dice la Virgen Santísima, ¿cuántas almas se condenan porque nadie reza, ora o se sacrifica por ellas? Gloria Patri, Figlio ed Spiritui Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Panem et vinum obtuli.